Podés tocar la guitarra, pasar la aspiradora, cocinar, transformar tu cocina en una pista de baile, lo que quieras. Malabares o un rico jugo, pero hacelo en tu casa. Quédate en casa con Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Bien, va llegando muchos mensajes. Yo pienso que si yo, ciudadano sin problemas con la ley, estoy expuesto al COVID, como estamos todos en este país, ¿por qué los presos que hicieron cosas que yo no hice y por eso yo estoy en libertad y el privado tiene que tener estos beneficios? Bueno, el problema es lo que decíamos antes, ¿no? No sé, por supuesto que desde esa perspectiva no tendría sentido. El punto es que si empieza una infección importante en el sistema carcelario, eso significaría un riesgo enorme para los propios privados, por el hacinamiento, se van a contagiar todos, el afuera también, y la saturación del sistema de salud, o sea que vos también y yo también nos vamos a ver jorobados, porque si nos agarramos también el corona, capaz que no tenemos camas de CTI, porque están todas ocupadas. Ese es el círculo, digamos, que hay que evitar que se genere, que se forme, ¿no? A ver, quedaron pendientes. Sí. Por eso yo estaba diciendo que la propuesta me parecía atendible, por supuesto, pero que también tenía algunos faltantes, como por ejemplo, pautas más claras en cuanto a eso que se estaba hablando. ¿Cuáles son las condiciones de salud que se consideran peligrosas? Ahí creo que habría que tener un asesoramiento de parte de un cuerpo médico. ¿Cómo se evalúa la peligrosidad del individuo? ¿Cuáles son los delitos que se puedan haber cometido y aún así ampararse en este sistema? ¿En qué cárceles también? Porque son distintos los centros carcelarios, digo, las condiciones de uno y otro a veces varían mucho, entonces, bueno, considerar también eso. Lo que comentábamos hoy, de si es una medida transitoria, después de si llega a aparecer la vacuna, por ejemplo, o en qué momento, en qué condiciones dejaría de aplicarse esta prisión domiciliaria. Y otra cosa que me parece muy importante también es considerar qué recursos se disponen para poder controlar que se cumpla con la prisión domiciliaria. Por ahí en el informe yo veía que en un pasaje comentaban que la condición de liberación tampoco podría socavar la salud pública y, por ejemplo, significar que los reclusos que pasan a tener prisión domiciliaria tengan que concurrir y utilizando el transporte público ante un juez, a declarar. Y bueno, y ahí en realidad si se empiezan a poner tantas condiciones de que es prisión domiciliaria, pero no se le puede exigir que vaya ante un juez o lo que sea, es que uno empieza a cuestionarse, ¿es prisión domiciliaria o cómo es el sistema? ¿No? Me parece... En la práctica se va a dar que estas medidas son muy excepcionales. ¿De 150 cuántos te parece que pueden terminar dando? Van a ser 30, 40, no mucho más. Por esto que acabo de explicar, la OSLA, que es quien controla la prisión domiciliaria, tiene muy pocos efectivos policiales. Y después, esto es para delitos leves. Los delitos leves, por el Código Penal, se clasifican en crímenes o delitos en la clasificación actual o delitos leves o delitos graves. Los delitos leves son hurto, lesiones, un accidente de tránsito. Entonces va a ser para situaciones muy especiales. Crímenes son los delitos de lesa humanidad, o sea que no van a entrar. Incluso hoy ya está el beneficio de personas mayores de 70 años de edad. Entonces ya existe este beneficio. Simplemente es buscar una salida ante una situación de pandemia, de que el COVID, a través de los propios funcionarios policiales que conviven con los presos, no se genere un mayor contagio y por ende toda la sociedad terminemos siendo afectados. Diego, Bien, pero ¿vos por favor, breve. Entonces por un 1% que corrijan van a arreglar el problema? ¿No debería ser, el informe no debería contener un número claro, decir, bueno, esto se lo podemos conceder a 250 personas? Por decir algo. El que no pueden imponer es el juez cada caso a caso que lo va a resolver. Claridad porque eso que tú decías, Diego, de delitos leves, digamos, eso se menciona en el informe, pero no como una condición, o por lo menos cuando yo lo leí, no lo entendí como una condición acumulativa a otras, sino determinadas situaciones que hay que considerar. Entonces, capaz una persona que cometió un delito leve, por esa circunstancia, podría pasar a tener una prisión domiciliaria con esa intención de evitar el hacinamiento en las cárceles. Bueno, entonces, por eso digo que no hay mucha claridad en cuanto a las pautas. Esto no, por lo que yo entendí, corríjanme, o tal vez es lo que falta aclarar, no es una medida que tenga, por más que él lo menciona como un debate impostergable, que es qué tipo de sistema carcelario queremos tener, ¿no? Y empezar a apostar con todas las medidas del caso a medidas alternativas para ciertos delitos leves a la privación de libertad, no es esta recomendación
no tiene el objetivo de cambiar el sistema carcelario, no. Tengo entendido, corríjanme, que si bien ese es un tema que hay que trabajar, estas recomendaciones son en el contexto actual de esta pandemia, del COVID, ¿no? Sí, sí, está bien. Me parece que... Y yo estoy de acuerdo que faltan algunos datos, algunas precisiones. No obstante ello, me parece que la ausencia de esos datos y esas precisiones no deberían frenarnos en, bueno, más allá de las libertades que cada uno tiene de ver las cosas de manera distinta, en sugerir que primero esto no luce como algo novedoso en el planeta y que la intención es claramente advertible como buena, porque además, aunque uno tenga una mirada muy distinta, lejana, absolutamente contraria a los ciudadanos que están privados de libertad. Recordemos que si están privados de libertad, están privados de libertad y esa es la pena. Pero si estamos sugiriendo que se pueden enfermar, eso sería aumentar una pena a la pena establecida por la norma. Y no se podría establecer de un número, más allá que entiendo la intención de Juan, porque sería meterse en el terreno de los jueces y eso sería quitarle libertad a los jueces y ya el Uruguay ha cometido grandes errores acerca de decirle a los jueces qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Y a propósito de los peligros que pueda recorrer, que pueda tener el ciudadano si alguien goza de esa libertad domiciliaria, recordemos que los más grandes delitos del Uruguay cometidos en la historia del Uruguay son los de lesa humanidad y algunos de esos perpetradores de delitos están gozando de la prisión domiciliaria. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a cambiar de tema y cuando haya un poco más de información sobre este asunto, de que, insisto, hasta ahora son recomendaciones del comisionado parlamentario, en el contexto de la pandemia veremos qué repercusión puede tener. Yo cuando hablé de un número hablé desde el punto de vista práctico, Alejandro, no lo dije. En los hechos, ¿no? Claro. Y en una realidad, no de se imponer... refirió al número que yo di, porque bien. si el tema era vinculado a un tema sanitario... 5.000 o 3. Claro, y el problema es que tenemos que resolver el problema de tantas y tantas personas. Bueno, digamos cuántas son las personas y veamos si los jueces pueden cumplir con eso. Ese era mi punto. Señores, tenemos que dejar por aquí, perdón, pero de verdad, porque tenemos ya en línea no, en Zoom,